Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el Home Dojo del Karate Funcional. Mi nombre es Jorge Garibaldi y hoy estamos en el episodio 298 y les vamos a hablar sobre el Bojutsu Funcional. Como siempre, para ayudarme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Bueno, en primer lugar le pido disculpas a la audiencia que estuvimos ausentes unos días más, no publicamos el fin de semana, publicamos ahora a mitad de semana, por fuerzas mayores. Pero tenemos la oportunidad de traer un episodio especial, me parece, donde vamos a tener la oportunidad de disipar algunos mitos y algunas fábulas sobre uno de los grandes compañeros del karate, ¿no? El Bojutsu. Eh, y que me parece que, bueno, antes de explicar lo que me gustaría contar una historia, que es cuando yo te vi a vos trabajar con armas, cuando te vi trabajar con el Bojutsu, lo primero que pensé, pues yo tenía primer dan de un Bojutsu clásico, y lo primero que pensé, es la primera vez que veo a alguien que usa esto de forma lógica. Porque cuando yo combatía con el Bo, eso de agarrarlo de a 2 tercios y eso se iba por la ventana, porque cuando te estás dando de palazos usas toda la distancia del palo. Y fue la primera vez que vi a alguien que entrenaba cómo combatía. O sea que, tu forma de ver el uso del bo no la había visto nunca, no la he visto después. Este, y que me parece mucho más racional. Entonces, con esa historia quería que introduzcas un poco el tema, Pepe. Hola, permítame que te interrumpa unos segundos. Si te gusta nuestro contenido y quieres continuar apoyando la producción de nuestro podcast, te invito a que nos des un super gracias en YouTube o que sigas el código QR aquí en pantalla. También te invito a seguirnos y a suscribirte en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Spotify. Nada más, muchas gracias. Sí, bueno, el Bo siempre se ha pensado, por lo menos en las escuelas de donde yo practicaba, era como un arte menor, ¿no? Es decir, es un arte complementario, pero de peor valor. Tanto es así que el sistema técnico, las posiciones, las metodologías, es como hacer karate, pero con un bastón. Es decir, quita todo aquel valor que puede tener un arma tan versátil como es el Rokushaku, en este Mm, caso, que es el clásico, porque hay muchos tipos de bastones, y lo convierte en karate, para karatecas, ¿no? mm. Entonces, como tú bien dices, yo soy un enamorado de las armas y de la estrategia de toda la vida, y entonces mi forma de entender el Bo es Bojutsu, no es karate Con con un un palo. Bo. Con un palo, con un bastón, como quieras llamarlo, sino que tiene todas las virtudes y ventajas que tiene un arma, bueno, tan, como decíamos, tan versátil y tan variada como en su manejo como puede ser un bow, ¿no? Con las estrategias específicas, etcétera, ¿no? Y sus inconvenientes, evidentemente, ¿no? Pero eso es como todo, ¿no? Hay muchos samuráis legendarios que usaban el bow Mm. y o la lanza. En muchas fotos antiguas se ve, siempre se representa al samurái como con el sable, ¿no? Pero si ves dibujos antiguos, están con la lanza también, con el arco y con la katana, ¿no? Los tres símbolos. Y algunos, a falta de lanza, pues tenían un bastón largo. O cuando se te rompía la lanza, ¿no? Sí, bueno, Seguías dándole con lo que te hay quedaba. un mito también que se dice que el Bo es precisamente, por lo menos la parte china, no sé si Mm. en la parte japonesa corresponde lo mismo,
es que bueno, los guerreros que se convertían en monjes se les tenía prohibido manejar las armas letales y entonces lo que hacían era quitarle la parte, digamos, de acero y mantenían las mismas prácticas, pero sin la sin la, punta. sin la punta, ¿no? O el extremo de acero. Nosotros cuando hablamos del Bojutsu desde esta perspectiva, hablamos de un Bojutsu funcional. Así como hablamos del karate funcional, hablamos sobre un Bojutsu funcional. eh, Nuevamente, porque lo que define la forma y de los gestos técnicos y la metodología de entrenamiento van condicionados por la función que se busca, no por la forma, ¿no? No se busca hacer como decías vos, un karate con un palo en la mano, no se busca hacer técnicas de karate con un bastón en la mano, sino que se busca aplicar las características propias del arma, ¿no? Y en la previa vos me decías que, bueno, que hay tres habilidades básicas que hay que tener cuando se trabaja con el búho. Ahora, preparaste unos videos. Cuando sea hora de poner el video, vos me dices y lo pongo, ¿está? Sí, bueno, en principio, como bien decías tú, ¿no? Una de las características necesarias es conocimiento del arma, de su longitud, de su peso, que va a condicionar evidentemente el manejo. Es como tú bien decías, ¿no? Al principio, agarro el bastón por en medio y dejo una parte pequeñita a un lado y otro al lado. Y ya mis manos no se mueven, ¿no? Mm, Espaleando, ¿no? mm, Entonces tengo un arma de entre 1,80 y 2 metros donde utilizo un tercio de ella, mm, ¿no? Pues, con lo cual me tengo que acercar al otro oponente con el riesgo que esto conlleva, evidentemente, ¿no? O sea, el Bo no aprovecha la distancia que tiene. Hay que entender que desde el punto de vista del karateca, pues tiene cierta lógica, porque el otro tiene el arma que lo usa igual que tú, es decir, que es igual de corto que tú, tiene un tonfa, tiene un sai o un eku, ¿no? Que mm, también, por poner algún arma, ¿no? Pero claro, yo no creo que el Bo, bueno, no creo, estoy convencido porque lo he estudiado, que el Bo no es un arma para combatir con ese tipo de armas solo, sino que tiene que ser suficientemente funcional mm, como para también poner a distancia a un guerrero con otro tipo de arma, un sable, por ejemplo, ¿no? El caso de Gonosuke con Musashi, mm. donde Gonosuke tenía un bastón largo, un ushaku, y Musashi tenía un sable. O sea, quiero decir que combates así seguramente aparecerían, ¿no? Incluso también bueno, en las islas, ¿no? En Okinawa, no solamente en el continente. Y ese fue el único combate que Musashi no ganó. El primero lo ganó y luego lo perdió usando, otro tipo de bastón un poquito más corto, pero con las mismas estrategias, ¿no? O sea, usó digamos que convirtió las características del bastón, los adaptó también a formas de agarre de sable, Ujú. con lo cual tenía la versatilidad de un sable, perdón, de un bo, que lo puedes manejar y golpear con cualquier parte, pero además las estrategias de la katana, ¿no? Eh, bueno, ¿cuáles, o sea, las tres habilidades necesarias entonces en el conocimiento del arma? Después hablas del uso de las palancas naturales también y zonas de contacto. Claro, las palancas naturales, son aquellas que yo utilizo para generar energía. Es decir, nosotros decimos siempre de broma, el bo tiene que ser tú, no tú el bo, Mm, ¿no? Como diciendo, hay gente que agarra un bastón y se vuelve rígido y empieza a pegar así de forma rígida, ¿no? Sí, se queda tenso y utiliza poco las palancas naturales, aunque sí es verdad que hay gente que tiene bastante destreza, afortunadamente, pero es necesario para generar energía, para generar potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego las zonas de contacto se tiene muy poco en cuenta, ya lo hablamos visto en otras podcast cuando hablamos del karate, que las katas, por ejemplo, atacan a cualquier sitio, mm, menos a donde duele, ¿no? mm. El bo tiene, depende de la técnica, tiene zonas muy concretas donde golpear. Ahí es donde reside también su funcionalidad, ¿no? En la precisión. ¿Por qué? Porque si yo, un bastón largo
fallo a menudo, lo más posible es que el otro vaya tomándome la distancia. Y en corta distancia el bastón pierde ciertos beneficios, digamos, ¿no? De su longitud. Y entonces tiene que asegurarse que cada impacto va a una zona muy concreta Mm, y precisa. Igual, pensando siempre que el que está enfrente es mucho mejor que tú y no puedes palear con él, o sea, no puedes hacer un intercambio, ¿no? De yo aquí, tú aquí, yo aquí, yo aquí, sino es pam, pam y se acabó, lo antes posible. Zona de contacto, se acabó. Es el mismo principio que el carácter funcional. Se termina lo antes posible. sí, aparte, yo recuerdo trabajando con el Bo, de acuerdo y con el Boken, de acuerdo a las cosas que vos nos enseñabas. Y trabajar con el Boken en contra del Bo es mucho más difícil, eh, porque hay que entrarle al Bo, ¿no? Si el que está del otro lado lo sabe manejar, es mucha distancia que hay que cubrir sin recibir el golpe, ¿no? Eh, ahí te das cuenta realmente, porque uno piensa, una katana contra un palo, contra un bastón, ha puesto toda la plata en la katana, ¿no? Pero no es tan simple, ¿no? El bo puede ser una arma muy efectiva, ¿no? El uso correcto del bow mantiene la distancia del oponente, evidentemente, ¿no? De la katana. La katana tiene que hacer bastante esfuerzo Mm, para alcanzar, sobre todo si el bow es flexible. No el bow, me refiero el arma como mm, sí misma es flexible, sino que se adapta bastante bien a las embestidas de un sable. mm, Es complicado, muy complicado, sobre todo porque, por ejemplo, un impacto de un bo bien golpeado sobre una katana que va a golpear a un samurái y tiene pocas posibilidades de defender, porque genera tanta potencia que el sable no está adaptado para frenar esa cantidad de energía que manda un bo. De ahí las palancas naturales, ¿no? mm, De ¡ah! Cómo sacudo todo el cuerpo y cómo transmito. A no ser que el otro frene para que el otro le haga una defensa y luego lo contraataque. Porque la katana es un arma que corta y que no va al choque normalmente. Las defensas del sable suelen ser bastante flexibles, ¿no? Intentan no chocarse. Lo que pasa es que lo que vemos en las películas es de ciencia ficción, claro, que ujú, se chocan, ¿no? Pero en realidad en muchas fotos antiguas que se ven de libros de historia sobre las diferentes katanas que se han encontrado, ¿no? En algunas zonas, son katanas que están deformadas, de los choques. sí. Cuando se pone en choque ya no corta igual. O sea, que no permanece como la tizona del Cid, ¿no? Que era capaz de romper, o, o la de Excalibur. No existían katanas tan duras. Pero el otro día en el entrenamiento, eh, vos hablabas de que no hay que dar palazos, ¿no? Hablabas de la unidad de el que usaba el bo y el bo, ¿no? El bo Tainoichi, ¿no? La unidad con el arma. ¿Te animás a explicar un poquito eso? Esto es imprescindible. Nosotros al sujetar el bo pasa a ser nuestros brazos, nuestras manos. Y es como vamos a generar energía a través del bo. Entonces, si lo tenemos como un objeto externo, como un objeto ajeno a nosotros, pues evidentemente el cuerpo va por un lado y el bo va por otro, ¿no? No Mm, solo en cuestión de coordinación, no hablo de coordinación, de que el cuerpo llega primero y luego el bo, sino hablo de cuestión de cómo utilizo las cadenas cinéticas y cómo el bo las recoge y la transmite, ¿no? Y además es muy potente porque la superficie, si os fijáis en el bo normalmente, la superficie es fina, es decir, que toda la energía se concentra en puntos muy, mm. muy finos, o sea, una cantidad de acumulación de energía en una zona tan pequeña es un impacto tremendo, ¿no? Y Eh, luego además, si encima va a zonas muy determinadas, pues que se peor potencia todavía, todavía, es peor, claro. No es lo mismo que te den en un hombro que te peguen en un codo, por ejemplo. claro. Escúchame,
alguno de los videos que tenemos, el video uno, ¿no muestra un poco de alguna técnica de Kihon? ¿No tenés un Suki, me parece, o algo en el primer video? Sí, hay 2 concretas, sí, ¿Vamos a ponerlo? claro, Y comentás en relación a los 3 puntos que hemos hablado. sí, sí. Aquí estás haciendo un... Hay un clásico Shokuzuki, lo que sería un Suki, que es un un- movimiento de pinchazo. Bueno, si veis el bow un poquito vibrar, es porque elegir esa forma de bow flexible y no demasiado duro por cuestiones prácticas. Estoy en casa y no quiero quedarme en la calle por romper cosas. mm, Entonces, bueno, ahí estoy haciendo 2 técnicas, una de contra, es decir, cómo estructurar el cuerpo para que se choque el otro contra mí. Si viene hacia mí, se choca, es como chocarse con una estatua de acero que está quieta, y ahí es un Suki más flexible y más preciso. Ahí, fijaros que la zona de contacto sería, ahí, por ejemplo, intercostal, y va bueno, digamos que, em acumulando energía y luego soltándola en un punto, lo más mm, preciso posible, ¿no? O sea, no fijaros que el movimiento del cuerpo y de los hombros y de las piernas va unido. No se ve palazos, digamos, ¿no? Separado. Se ve que cómo se acumula energía y cómo atraviesa. Ahí un poquito, si se visualiza la idea de una lanza, se ve que atravesaría, ¿no? claro, es como si fuera un pinchazo, ¿no? Es un pinchazo a zonas muy, muy concretas. Ahí hay una contra, es una especie de esquiva. El gesto que hago arriba con la mano es que imagino que viene un sable y pum, me lo pillo por el lado, o un palazo, ¿no? Que viene descendente. Y ahí es una invasión, es un Suki invasivo, es decir, no espero, voy ¡pam! Antes que el otro sí que reaccione, ¿no? Bueno, muy bien. Este, después hablabas de cómo desarrollar habilidades marciales que buscan el uso correcto del espacio-tiempo, por ejemplo. Este, ¿te Sí, puedes... tenemos otro Quijón antes, Jorge, el Sí, número 2, número que es, 2. sí, porque puse uno directo y otro circular. Ah, ok, Eso dale. sería como un gancho. Este es muy clásico, ¿veis? Lo que hace es usar precisamente las palancas naturales. Es como lanzar el bow como si fuera un golpe de puño. Y bueno, y toda la energía se concentra de abajo arriba y se gira incluso el pie. ¿Lo veis? Ahí queda claramente cómo toda la energía va desde las piernas hasta el extremo. Es un palazo tremendo. Muy difícil de defender y muy difícil de ver porque no se queda quieto, no se queda rígido, sino golpea, 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 golpea y donde pille. Son golpes que tienen una... Su potencia se basa en la aceleración, es decir, aunque parezca que es más lento, la aceleración final hace que sea muy rápido y difícil de ver. Es un golpe también clásico. En este caso, que bueno, también va a la zona superior del cuerpo. Ok. ¿Te animás a hablar qué tipo de actividades, de habilidades marciales se buscan para relacionado al correcto uso del espacio-tiempo? ¿A qué te referís con el correcto Sí, uso? el uso de la habilidad que busca el pase correcto del tiempo es que lo que hablamos un poquito antes, es decir, dónde es fuerte el bow, en qué espacio es fuerte el bow y dónde no lo es. Entonces, a veces, aunque también hay técnicas de corta distancia, pero ahí entraríamos en otro aspecto que sería otro tipo de debate, un poquito diferente. Porque para mí, cuando el otro entra en tu espacio y tú tienes que trabajar con el bow cuerpo a cuerpo, es que digamos que el bow no ha cumplido su misión, ¿no? No su función. Ujú, Entonces, la idea es que en un bow que ocupa mucho espacio, con el simple hecho de que el otro te quiera cambiar el ángulo y tú gires el bow, no tienes ni que girarte tú y le sigas como si fuera un parabrisas, ujú, el otro es imposible, o sea, no encuentra ángulo para entrar, ¿no? Necesitaría, como tú bien también dijiste antes, mucho esfuerzo para entrar en mí, mientras que yo prácticamente casi sin moverme del sitio podría llegarle a él. Entonces,
tengo una distancia que nosotros llamamos Tomai, que es distancia que se trabaja con distancia larga, donde, en principio, digamos que yo soy el dueño. Es como, que estoy en casa, ¿no? Y estoy detrás y estoy en casa y tiene que pedir permiso para entrar. El tiempo, pues el tiempo igual. Cuando yo veo manejar el Boss, a veces el problema es que se queda rígido, es decir, lo mismo que pasa a un Oizuki Mm, al aire, se golpea con tanta energía, o se quiere golpear con tanta energía, que se queda frenado y después yo necesito mucho tiempo de carga para volver a generar otra nueva fuente de energía y, bueno, atacar o defenderme, ¿no? En este caso yo hablo casi siempre de atacar porque lo considero que el búho es un arma ofensiva, no es defensiva. Y entonces, los tiempos son elásticos, o son flexibles, es golpear y ya estoy otra vez cargando, golpear y ya estoy otra vez cargando, golpear y ya estoy otra vez cargando. Como se ha visto antes, ¿no? mm. En el Quijón número 2 en el Yaku. La mayoría de la gente se queda ahí y ahora tiene que generar una energía nueva. Ahí es elástica, ahí vuelve el cuerpo a moverse. Se ve que el Botai no Ichi claramente porque no se queda frenado, sino que el cuerpo vuelve a cargar, el cuerpo es el que carga y para luego generar una energía, que luego en las combinaciones lo veremos, ¿no? La idea es golpear, destruir, ¿eh? Yo muchas veces digo de broma, es que es un palo, o sea, que sí, que lo romantizamos todo mucho, ¿no? Pero, no solo es un palo, es que es un arma primitiva, porque creo que junto con una piedra, quizás, ¿no, Jorge? Son las 2 primeras armas que se usaron en la humanidad, ¿no? Cuando empezó a usar herramientas de guerra. Sí, Seguramente una piedra y un palo, ¿no? es lo más natural incluso, ¿no? Lo que tenían, claro. Ahora, cuando hablas de este tipo de cosas, ¿no? Hablas del el uso correcto del espacio-tiempo, el Botai-no-Ichi, este tipo de cosas. ¿Cómo se diferencia, y también de las palancas naturales, etcétera? ¿Cómo se diferencia esta forma de ver el Bo de lo que se podría hacer el Bo tradicional, ¿no? El que divide el Bo en tres pedazos y se corta, como decías. Pues lo de siempre, la estrategia manda, la función y la forma van unidas, la estructura del BOM manda, no puede haber nada. El cuerpo en algunas ocasiones, ¿cómo se llama? Se supedita al arma, Mm, no trabaja con gestos, ni estética, ni formas, ni trabaja imaginando la energía, sino que la genera. Y los ritmos, y los embuses no son tan cuadrados. mm. Es decir, y a diferencia de otros, ya lo veremos también más adelante, se piensa en un combate contra otro oponente que está armado y no contra gente que te rodea con katana, y entonces empiezas a pegar palazos indiscriminadamente y le pegas por todos lados, como Bruce Lee con los nunchaku en Operación Dragón, ¿no? Pegándole a todos los tobillos y volando. Es un arma que no está diseñada para defenderse, puede defenderse contra varios oponentes, pero sin embargo en las katas no lo expresa ninguna. Mm. Eso ¿Por qué será? es extraño, ¿no? Aparte, por ejemplo, mi experiencia cuando yo hacía Bujutsu tradicional, después siempre Yo te lo resuelvo ahora, Jorge, si quieres. ¿Lo qué? No, eso que por qué no, porque Ah, seguramente en el primer impacto que golpearías contra alguien, ya inutilizarías el bastón, porque claro, se quedaría pero frenado y sería cada vez más difícil, ¿no? De usar. sí, pero mi experiencia me llamó la atención, lo mismo que me pasó con el karate, la distancia que había entre el Kihon y el Kata que se usaba en el Bujutsu que yo entrenaba, este, y cuando hacíamos combate. Todo se hacía mucho más fluido, por supuesto. Y me acuerdo que cuando no teníamos una máscara protectora, estaba prohibido hacer un Tsuki a Yodan a la cara. Y es increíble cuando vos con un boy, el otro con un boy, todo es libre. La técnica que te sale más instintiva es hacerle un Tsuki a la cara. Este, eh, Mm.
porque lo destrozás inmediatamente, ni alcanzás a pensar, te sale instintivamente, ¡pap! Y se terminó el combate. Y en cambio, por ejemplo, ese tipo de técnicas se hacen mucho más fuertes y potentes y a la máxima extensión cuando trabajas con un Suki, cuando en realidad no tenés que trepanarle el cráneo para ganar esa pelea, ¿no? Si empiezas a tomar las técnicas más eficaces del Bo, son muy parecidas a las que se usan en las manos vacías. Mm, Tienes un Suki, un Yakosuki, mm, tienes un, Kesa, que sería una técnica que viene del hombro contrario, descendente, que si haces esto con la mano sería una especie de huracán. mm, Un movimiento muy versátil porque ataca, también busca desarmar, es una técnica muy potente para desarmar al oponente, golpeándole su arma. mm, Tenemos también el movimiento que llamamos en Yakute, que es el movimiento de agarre natural, que sería con las dos manos para abajo, como si fuera remando. Y bueno, y hay algunos más, porque otras técnicas no están diseñadas, al venir de la Naginata o del Yari, eh, buscan movimientos de cortar. mm, Cortar la mano, buscar el queso, el diente de corte y luego pinchar. Muchas técnicas terminan en pinchazo. Pero en el Bo hay muchas técnicas que suben por encima de la cabeza y luego bajan. mm, Es imposible atacar así a una persona sin que se dé cuenta, mm, porque realmente esas técnicas no están diseñadas para atacar, sino para rematar. Es decir, una vez que el otro está debilitado, remato. mm, Es una técnica que los japoneses de forma amable hablan de compasión, pero en realidad es un remate. Es decir, mm. es una técnica de terminar con el otro una vez que está debilitado. El golpe de gracia, ¿no? Eh, Sí, el golpe de gracia, que es el famoso Yodan, Shomen Uchi, ¿no? Que sube mm, el bo por abajo y con una naginata sí tiene sentido, o un yari, porque busca cortar, busca, y claro. acaparar mucho espacio. Pero buscar un golpe así y se ve el clásico defensa de Ageuke con los 2 arriba, Mm. etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es un poquito, creo, sacado del karate más que del uso del bastón de forma marcial. Eso te iba a decir, porque en un combate normal, lo último que se me ocurriría hacer es poner el bo agarrado de las dos manos de forma transversal, para parar algo que me hace de No, arriba. aparte que tienes ventaja con la guardia. Quiero decir que tu guardia está abajo, el otro sube y le metes un Suki y se acabó. Claro, Lo que pero ocurre esto, lo que ocurre es que como no se entiende, tienes que acercarte para meterle el Suki, porque no hay manera de que se deslicen las manos mm, por el bo. ahí sí se No, puede. claro, desliza, ¿no? Mm. Como si fuera el villano, desliza, pla, la alcanzas y el otro siempre está en distancia, bueno, en distancia de no entrada, ¿no? De no riesgo hacia ti. Una cosa que no trabajamos el otro día, me gustaría que lo hables un poquito sobre eso, porque justamente es una de las cosas que hablamos de estudios de estrategias diferentes predominando la invasiva. No trabajamos bloqueos el otro día. No, cuando llegamos a kata todo eran golpes, porque el bloqueo, con el bo concretamente, que queda muy exótico, queda muy karate, ¿no? Queda muy de karate, en realidad, no tiene mucho sentido, porque cuando estás bloqueando, el otro significa que estás cerca de ti y te tiene inmovilizado el bo. Tú tienes que defenderle, liberarte, palanquear y Ujú, golpear. Hay tanto tiempo en eso que el otro lo que ha hecho es que te ha atacado y se ha quedado dormido ahí y mm, para que tú hagas lo demás, porque si un sable es diferente, porque un sable tiene una salida rápida, ¿no? mm, Fla, fla, mm. pero un bo que te bloquea, después, ¿qué hace? ¿Qué Este, haces con él? Si lo tienes cerca del cuerpo, el otro te ha pegado, ahora tengo que cargar, ahora tengo que soltar. Es un tiempo, disfuncional de cara a una realidad marcial. pero yo no puedo dejar de ver las coincidencias. Parece que fuera el mismo paradigma que se usa en el karate tradicional de que para que funcione lo que se está
proponiendo, se tiene que congelar el tiempo del atacante. Es que date cuenta que los sistemas de voz que existen, que son los más famosos actualmente, son Yamane y Matayoshi, que son creados, o mejor dicho, recopilados por gente de karate para, para recuperar ese supuestamente voz Bojutsu antiguo, pero desde una perspectiva de karate, ¿no? Ujú, Entonces, las escuelas primitivas de Bojutsu no tienen nada que ver, o sea, eran muy salvajes. ujú. Yo hay una forma de bastón africano, se llama donga, donde yo tuve la fortuna, no sé si fortuna, de que un grupo de la tribu de allí, de África, que practicaba donga, el dongo Vi el dongatón. programa de televisión. Lo viste por la Mm, televisión. Me llamaron de televisión, de una televisión nacional, para que los atendiera porque estaban haciendo un reportaje. Y luché contra uno de los guerreros que era tenía todo esto, de los golpes que se daban, de los varazos, cicatrices, pero cicatrices no es como nosotros, que tenemos cicatrices y nos echamos cositas. No, no, tenía de haber curado a lo bestia, con lo o sea, como si le hubieran pegado latigazo. mm, Y venía, uno de los, vamos, de los reyes de la, ¿se puede llamar rey? Sí, mm. puede ser, de la tribu. Y eran luchadores, o sea, llegaban a mandar en las aldeas a base de lucha. Y lo hacían también como deporte, o sea, se pegaban varazos como deporte. Y me agradó porque me dijo: "Tu voz bueno", me dijo. Ujú. Me dijo, como diciendo: "Yo me harto pegar palos, pero a ti no me atrevo a acercarme mucho", ¿no? Uno de los cámaras me dijo: "Si es que lo que les pasa a ellos es que no tienen estrategia, lo que hace es pegarse palazos a diestro y siniestro". El Digo: que "Sí, pero aguanta más es el que gana. te duele igual", quiero decir, da igual la estrategia, ¿no? Claro, el Bo japonés es como más sofisticado, ¿no? Mm, Tiene esos puntos de estrategia de lo que ahora en este siguiente, las diferentes combinaciones, bueno, pues del estudio de diferentes estrategias, donde predomina la invasiva, que fue la que yo usé con este hombre, porque te puedo asegurar que si te espera te apaleas, o seguro. sea, no tenía ningún pudor, porque para ellos apalearte forma parte del juego, no tienen compasión y luego te abrazan y que no es como nosotros, ¿no? Que tenemos un cierto sentido de la ética, ¿no? Mm. Del do, ¿no? También en el Bojutsu, ¿no? Frenamos, ¿no? El Budo además dice frenar la lanza, ¿no? No, no, ellos se pegan y te quedas pegado, vamos. Entonces, claro, para mí, la defensa es necesaria, porque no te va a dejar que te peguen. Si el otro es mejor y va a ir a pegarte, tienes que aprender a defenderte. Pero evidentemente, eh, uno siempre debe de practicar para que no te peguen. Y la mejor forma que no te peguen con un bow es que tú seas el que te anticipes, ¿no? Que cojas el espacio, el tiempo, la distancia, el centro y que tengas capacidad de ataque, que invadas. Más allá de que le golpees o no, ¿no? Mm. Pero si tienes un bow invasivo, el otro se lo piensa en venirse. Es más fácil defenderse, ¿no? Eh, Atacando es más fácil, por lo que te he mm, comentado antes, porque el bow es muy largo y cuando tú haces un morate, el típico bow que es lo mismo que arriba, pero al lado, claro, si el otro se pone ahí, pues claro, tú te da tiempo, hacer así, quitar y golpear, porque el otro se queda ahí. Pero como yo le haga la técnica que estaba haciendo antes de Yakute, de Yaku, mm. es que no, golpeo, 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 no le da tiempo a manejar el bow, cargarlo y golpear. Eso es lo que te decía, o sea, cuando el Bo ataca, no hay tiempo de bloqueos, no, va muy rápido, muy rápido. Es tan imposible como el bloqueo en el karate, digo, Pero de el peso hacerlo. que lleva, Jorge, lo que pasa es que nosotros compramos el BO de entrenamiento, el Mm. que no te va a gastar 250 € en un BO, evidentemente, que es un palo, te hace eso y tu mujer te dice: "Anda, coge el BO y va a descambiarlo". Sino que, nosotros usamos un BO bueno, típico, pero hay muchos tipos de BO con un tipo de madera muy, muy potente. O sea, muy, em, Muy que tú densa. lo coges en el tacto y tiene mucha densidad. Mm.
y eso rompe palés, ¿eh? O sea, tú pones 5 palés y mm, te los rompe. Eso manda una cantidad de potencia, te estoy hablando de posiblemente que llegue a los 1000 kilos de fuerza. O sea, eso, que alguien que pone el bo así, su bo no se le romperá, pero lo manda, mm. es como si te atropellara un coche, vamos, es una exageración, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, que una alumna que yo tenía, que venía también de manejar eso, venía de Venezuela y hacía armas también, sobre todo más armas chinas. Y cuando empezó a practicar conmigo, le dije que me defendiera así y yo dejé caer un poquito el bo, no frené, le dejé caer un poquito el bo, gritó, soltó el bo y empezó a llorar. Y Pero dice que tenía la sensación que le habían estallado las muñecas. seguro. Y te estoy hablando de un 10% de Mm. energía, ¿eh? Claro que aparte con la longitud del bus se va multiplicando, ¿no? Todo eso en el momento de impacto. Un bo bien manejado, en el momento del impacto es tremendo. Es un golpe muy, muy potente que seguramente te desequilibre. Hablando de eso, uno de los puntos que hablábamos hoy era también el uso funcional del principio del Go y del Yu, que bueno, es un principio Mm. universal, evidentemente, porque lo hablamos en el karate, ahora lo vamos a hablar en el Bojutsu. Pues si pones el tercer vídeo, ilustro un poco, Jorge, ¿a qué me refiero? Dale. Ahí, por ejemplo, estoy usando en el primer movimiento, estoy yéndome para atrás, estoy buscando la idea de absorber y ahora cuando golpeo fuerte, ahí golpeo Go y ahora flexibilizo y golpeo Yu, es decir, paso de un estado a otro. Si hiciera el Bo convencional, que también sé trabajarlo, porque he trabajado también en Bojutsu de Okinawa, yo me quedaría ahí quieto en una posición perfecta, ahí, y luego haría una segunda técnica, más o menos con el mismo ritmo Mm, y como si fuera una técnica separada de la otra, ¿no? Ahí fluye. Y cuando vayamos al siguiente vídeo de kata, se va a ver todavía más cómo es es fluir, ¿no? Pego cuando estoy pegando fuerte, es go, y cuando paso a la siguiente técnica, pues cambio el estado corporal y evidentemente el bo obedece. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito del kata entonces? Sí, Porque cuando filmamos esto, bueno, me olvidé de decirle a la audiencia, ¿no? Que cuando filmamos esto fue un entrenamiento en línea que hicimos en el grupo de exactamente. estudio. El primer entrenamiento de Jitsu en línea con los compañeros que participaron y bueno, les gustó bastante. Porque yo ya sí había dado Boryusu en línea en otra ocasión, pero en otro contexto. En este era mostrando el Boryusu nuestro, nuestra forma de entender el arma. Justamente, entonces, pero partiste de un kata Sí, el suyo Shinokon. seguro muy conocido, ¿no? Pero con una Sí, interpretación diferente. sí, desde el punto de vista funcional. Yo lo aprendí como un kata, bueno, dentro de la escuela que yo practicaba había 4 katas, este era el más básico, pero convertido en un karate con bastón. ¿Te En animás el peor a...? de los en el peor de los sentidos, ¿eh? Quiero decir, Mm, el bojo se inutiliza totalmente el bastón para que sea karate. Incluso se hacen cosas que son funcionales, ¿no? mm, Como se desliza con las manos, o sea, no hago la palanca natural, sino que pongo la mano aquí y ahora mm. tiro el bo y vengo la mano aquí, o sea, toda la energía que genero la freno para que, bueno, una serie de movimientos que a mí no me parecían bien. Y entonces, bueno, como tú bien sabes, yo siempre he manejado el bo de forma diferente, Ujú. pero a través del estudio del carácter funcional, de los conceptos de la Gakki Seicho, pues como que me abrieron mucho más la mente, ¿no? Y entonces hubo una forma de entender el movimiento todavía mucho más rica. Evidentemente también con mis experiencias de otras armas, estudio, uso de estrategias, etcétera, etcétera. ¿Te animás a comentar un poquito en relación a lo que hablamos, lo que estás mostrando del kata acá? Sí, bueno, yo hago aquí una especie de desarrollo. Ahí, por ejemplo, estoy haciendo parte del kata. Mira, voy a esperar un momentito que termine, que ya. Evidentemente, esto es un poquito del kata, al inicio. Ahí, por ejemplo,
adopto, bueno, una guardia natural para que se reconozca. Ahí es lo que hago es absorber y entrar. Ahí absorbo y golpeo. Y golpeo al mismo, fijaros, en ese movimiento que hago después del Suki, el otro cae y el movimiento que hago abajo no es una defensa, sino es un golpe. Ahora, mira, Mm, a cargo, golpeo. Cargo, golpeo, golpeo abajo al que está al suelo, empujo, que es mm. un golpe, vuelvo a cargar, golpeo y eso es un golpe también. Lo que parece un shiuke o un que como se llama en algunos sistemas de voz, en realidad es golpear su muñeca o golpear su cabeza, ¿no? Entonces, y ese no es un morote, no es una defensa, sino que es un golpe con el bo, o bien que está el otro que viene para mí y le empujo para tomar distancia y le golpeo. Constantemente absorbemos para tomar distancia. Por ejemplo, aquí yo empujo, como estoy cerca, pues me tengo que retirar, por eso me voy para atrás absorbiendo y una vez que tengo la distancia, pues golpeo. Entonces, bueno, en el desarrollo que hago, lo que digo que todas las técnicas como base son ataques, que ese sería el primer punto que hemos tratado. Luego, cuando se realiza el kata, no se buscan formas de karate, sino que se piensa en un combate con un bastón. O sea, yo ahí estoy pensando en pegar. En este caso, estoy enfocando la mente en pegar, ¿vale? No en que quede bonita ni nada de eso, sino bueno, que voy buscando esa idea del bastón funcional. Bueno, el ritmo del kata no está influenciado, en este caso, por el ritmo de las katas de karate. No hago kime y me quedo quieto, y ahora la siguiente técnica, cuando estoy bien colocado, la siguiente, y después a eso le doy fluidez, sino que como estás pensando en la estrategia, pues la estrategia manda. Entonces, Una, aquí se puede dime, dime, dime. una de las cosas que quiero resaltarle al oyente y al que vea el video es que, y esto lo reconozco porque te conozco las mañas, algunas de las mañas por lo menos, y quiero que la gente se dé cuenta que cuando vos hablas de recarga, ahí, por ejemplo, la gente no se da cuenta. Para darse cuenta hay que estar enfrente tuyo. Ahí nuevamente, que las recargas que tú haces son invasivas. Ujú. Tú estás tomando espacio cuando estás recargando, no te estás retirando, sino que el arma sigue siendo una amenaza cuando tú Claro, si recargas. fijáis, si, cuando coloco cuando cargo la parte de adelante, ahí donde sale, es un kensei, es una amenaza. Lo que hago es frenar al otro para luego invadirlo. Lo mismo También ahí, ¿ves? Es imposible también puedo entrar. claro, también puedo golpearle, con esa, Claro. también puedo hacerle un yaku, no hay problema. Aquí, entraríamos en los matices que también hablamos del carácter funcional, ¿no? Sobre lo implícito y lo explícito. Aquí hay una técnica que está implícita, pero que no se explicita, que puede ser un ataque circular o Ujú. incluso un suki, un pinchazo. Ahí, pues, yo podría pegar un suki, una especie de nuki-suki, que es un pinchazo con la parte de adelante. Ahí podría tanto pinchar como golpear circular. O sea, que hay movimientos que son como hemos dicho antes, ¿no? Que aunque no aparezcan de forma explícita, la puedes utilizar porque el cuerpo está estructurado, está correctamente colocado, ¿no? Bueno, aunque también es digno de explicar de que aquí tú estás explicitando mucho para que se vea a través de la cámara, y el otro que esté del otro lado del ordenador puede entender, visualizar lo que vos Sí, estás haciendo, ¿no? normalmente soy más invasivo y más rápido Y más fluido, y exactamente. más fluido. Aquí paras para que la gente pueda llegar mientras les explicas lo que estás haciendo, ¿no? Este, Claro, aquí le quitamos el audio, pero en realidad si se observa con cuidado ves que estás hablando mientras estás haciendo todo esto, ¿no? claro, y además seguramente dirá, pero bueno, y ahí hay quimé, Ujú. etcétera, etcétera. Pero en realidad es por eso, porque estoy como, bueno, interpretando, digamos, ¿no? Para que la gente entienda. Ahí estoy diciendo que esto no es una defensa, que es un golpe, que Exactamente. invado, que no, que el cuerpo se utiliza de forma flexible, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo, el tiempo que he tardado en golpear y luego pasar al Suki con esquiva, eh, ahí estoy invirtiendo mucho tiempo, Ujú, porque estoy explicando, pero ahí sería pam, 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 seguro. ¿sabes? Ya, o sea, el otro ya hubiera pinchado por varias veces, ¿no? Pero bueno, eh,
por algún sitio hay que empezar, claro. Ah, no, por supuesto. Eh, lo que pasa es que no quiero que se juzgue la técnica que se muestra ahí como si fuera la técnica aplicada, ¿no? O el gesto técnico aplicado. Ahora, una cuestión que también hablamos es que el arma tiene su propio ritmo, el combate con el arma tiene su propio ritmo y que no es el ritmo, especialmente el ritmo tradicional de karate, del kata tradicional de karate, ¿no? El chi, Exactamente, ni, entendiendo san. entendiendo el kata como cortado, Mm, como un ritmo estandarizado, ¿no? mm. ¿Cómo, cuál es el sabor del ritmo de cuando se hace bujutsu? El Va a depender de la técnica, de la distancia del oponente, de la zona de contacto, va a depender de la estrategia incluso que use el oponente. Entonces, el ritmo, por ejemplo, yo no puedo tardar media hora en cargar un bo para pegar. Entonces, el ritmo me lo marca, bueno, pues eso, ¿no? Las conexiones internas, el momento adecuado de cómo cargo el cuerpo para soltar. No lanzo el bo, lanzo yo, todo eso tiene un tiempo. Luego hay cargas que entre la carga, o sea, entre la acción primera, la carga y la suelta, digamos, la acción final, que es golpear, se puede variar, puede ser más rápido o más lento. Puedo crear un silencio mayor o un silencio menor. Va a depender, ¿no? O sea, eso me hace que no me precipite, que no es por cargar ya tengo que soltar, ¿no? Sino que cargo y ahora, ¡pam! O cargo, ¡pam! O al revés, cargo, aguanto, el otro no sabe muy bien, ¡pam! Y le golpeo, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, y depende de factores que no tienen que ver nada con la técnica, sino que tienen que ver con la estrategia y también con el uso correcto del botainoichi chino, en este caso. Entonces te voy a hacer una pregunta que aquel que sigue nuestro podcast ya sabe la respuesta. Entonces la intención con la que entrenes es la que decide este tipo de cosas. La intención es todo. O sea, hace tiempo leí un libro que hablaba sobre el intento y decía, todo el mundo habla del ki, todo el mundo habla del shi, todo el mundo habla del prana, pero la auténtica fuerza es el intento. Cuando, gracias a que hemos intentado hacer cosas, estamos donde estamos. Claro. Pero aparte que es un elemento que aunque parece invisible, el otro lo percibe. Mm. O sea, cuando tú le dices: "Te voy a dar", pero dice: "Te voy a dar", ¿no? Pues si eso en vez de hacérselo con la voz, se lo hace con un bo, pues seguramente. Entonces, claro, el intento o la intención es lo que hace que mi energía, guerrera, digamos, no se Mm. pierda, pero también frena la capacidad de respuesta del otro. El otro no entra temeroso, ¿no? En los términos del sable o de las armas se habla de Kensei, de amenaza, o de Seme, Samegu, Ujú. de la forma de utilizar correctamente, de forma inteligente, digamos, el bastón. Pero en el concepto interno, en lo que se llamaría la parte más guerrera de la emocionalidad, ¿no? El uso correcto de la razón, del conocimiento que tenemos, convertido en habilidad, pues no sé qué palabra sería, pero yo le llamo intento, intención. Desde el punto de vista del Que te karateka, marca la dirección también, ¿no? Ocupa mucho espacio. desde el punto de vista del karateka, ¿no? Porque el Kobudo y especialmente el, el Bojutsu se conecta muchas veces con la práctica del karate. Y entonces, desde la perspectiva del karateka, ¿qué beneficios tiene el estudio del Bo para el karate? Lo potencia porque, los movimientos, que se hace con el bow son muy similares a los que se hace con el cuerpo. Lo que pasa que necesitas bueno, de conocimiento de las cadenas cinéticas. Por ejemplo, si yo te digo: "Dame un Te Sui", la mayoría de la gente hace un Te Sui y frena.
pero si yo doy un bo una de las últimas prácticas que hicimos, si no, allí en tu dojo, en Dinamarca, usamos el bo, ¿te acuerdas, Jorge? Mm, Y hicimos ese experimento de coger el bo y soltar con energía, bajar incluso en Shikodashi, bla. mm, Y luego cuando esa idea que te da, esa, conocimiento, esa experiencia de cómo usar el cuerpo, lo trasladas a los brazos, pues, comprendes mejor lo que sería un Tetsuino, que sería un golpe de martillo. O sea, tiene mucha, muchos movimientos o sea, muchas técnicas, perdón, que obliga al cuerpo a moverse de una manera determinada para que sea eficaz. mm, Y te lo dice. Si no, se ve claramente desde fuera que está falseando la técnica. En karate no pasa eso, porque mm. como, golpeamos al aire y parece ser. Pero con el bo no, con el bo tú haces así y se ve que estás paleando y si quieres pegar fuerte tienes que usar el cuerpo de una manera determinada. O sea, te da referencias, ¿no? El Bo amplifica, ¿no? Los procesos Para internos. lo bueno y para lo Mm. malo, sí. Te amplifica todo, es un corrector. Decía, yo muchas veces decía a mis alumnos de broma: "Coger al maestro", ¿no? Iba por el maestro y muchas veces le digo: digo: "Ya que no me entendéis a mí, voy a agarrar al maestro". Agarro el boy y me muevo, ¿no? Seguro. ¿Entendéis? Que ¿entendéis cómo hay que mover el cuerpo? Bueno, Pepe, ¿quieres decir Aparte algo más? aparte de las estrategias, no nos olvidemos, evidentemente, las estrategias que de un arma, la peligrosidad que te pone en contacto con una realidad diferente, bueno, tiene un montón de beneficios a todos los niveles. ¿Quieres traer un comentario final para, lo que es el Bojutsu? ¿Qué lo diferencia del karate? ¿Por qué es beneficioso para un karateca entrenar karate? Pues, Entrenar Bojutsu, por favor. Eso es lo que quería decir. bueno, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, primero una frase simple: el conocimiento nunca está de sobra. No. ¿Vale? Y, yo más que beneficios le trae, practicaría el Bojutsu como Bojutsu. Ujú, Y tiene tanta información a diferentes niveles que eso te lo va a aportar ya directamente al karate sin provocar. No intentes buscar nada, no voy a decir, bueno, porque al final manda siempre los puntos de referencias que tenemos, ¿no? Y si nuestro punto de referencia es karate, pues al final pasa. Pasa a veces porque, por ejemplo, esto lo hemos vivido tú y yo. el, mm, Mucha gente empieza a practicar Kobudo cuando ya son cintos altos, ujú, tienen grado. ¿Qué ocurre? Que el nivel de exigencia, si quieres ser bueno, claro, si quieres manejar el bastón de cualquier manera, no, pero si quieres ser bueno, el nivel de exigencia que te exige el BO, pues muchas veces tú no tienes las cualidades necesarias como karateca para manejar un BO correctamente. Entonces, muchos karatecas se sienten torpes. ujú. Es decir, porque se piensa que como el Bo es karate, pues claro, a mí me tiene que salir. Pero te das cuenta que los Pero mecanismos no funcionan así. no es karate. No es karate. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se sienten torpes. Y hacen 2 cosas, o lo rechazan, como me pasa a algunos compañeros míos, lo rechazan, o bien si lo piden en exámenes o tienen cierta exigencia, etcétera, etcétera, lo que hace es que lo adaptan. Mm. El karate. Y al final no le dan los beneficios porque están haciendo karate con un bastón. Entonces yo propongo el Bo, como Borutsu. Creo que también hay un trabajo de estrategia ahí que, aunque no sean las mismas estrategias, te enseña, es un lugar, un laboratorio nuevo donde aprender estrategias. Son estrategias diferentes, pero trabajas desde una plataforma estratégica muy interesante, ¿no? Bueno, antes de terminar, quería decirle dos cosas. Sigan escribiendo para entrenar en línea con Pepe o conmigo. Este, que ya nos quedan nada más que 2 episodios para llegar al episodio número 300. También quería comentarles que el episodio que viene vamos a hacer un trabajo de karate versus Tode para ver cuál es la diferencia entre el karate do
y el Todejutsu, desde el punto de vista técnico y de Bunkai, etcétera, etcétera. Así que con suerte el fin de semana publicamos ese episodio. Si tienen preguntas sobre el Bujutsu, tienen ganas de entrenar con Pepe, no tengan reparo en contactar el podcast, y yo les hago la conexión con Pepe. Y bueno, esa fue, no hay nada más. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima.